Corrígete, te amamos. La liturgia de este domingo sugiere una reflexión sobre nuestra corresponsabilidad hacia los hermanos que nos rodean. Dice claramente que nadie puede permanecer indiferente ante lo que amenaza la vida y felicidad de un hermano y que todos somos corresponsables unos de otros. La primera lectura habla del profeta como de un atalaya, a quien Dios ha puesto para vigilar la ciudad de los hombres. Atento a los proyectos de Dios y a la realidad del mundo, el profeta se da cuenta de lo que está obstaculizando los planes de Dios e impidiendo la felicidad humana. Entonces, como centinela responsable, alerta a la comunidad sobre los peligros que la amenazan. El Evangelio deja clara nuestra responsabilidad de ayudar a cada hermano a tomar conciencia de sus errores. Es un deber que resulta del mandamiento del amor. Jesús enseña, sin embargo, que el camino correcto para alcanzar este objetivo no pasa por la humillación o la condena de los que fracasaron, sino por el diálogo fraterno, leal y amistoso, que revela al hermano que nuestra intervención resulta del amor. En la segunda lectura, Pablo invita a los cristianos de Roma, y a todos los lugares y en todo tiempo, a colocar el mandamiento del amor en el centro de la existencia cristiana. Es una deuda que tenemos con todos nuestros hermanos y que nunca será completamente saldada. El capítulo 18 del Evangelio de Mateo se conoce como el discurso eclesial. Presenta una catequesis de Jesús sobre la experiencia de caminar en comunidad. La comunidad de Mateo es una comunidad normal, es decir, es una comunidad similar a cualquiera que conozcamos. En esta comunidad hay tensiones entre los diferentes grupos y problemas de convivencia. Hay hermanos que se creen superiores a los demás y quieren ocupar los primeros lugares. Hay hermanos que toman actitudes arrogantes y escandalizan a los pobres y débiles. Hay hermanos que hieren y ofenden a otros miembros de la comunidad. Hay hermanos a los que les cuesta perdonar las faltas y los errores de los demás. Para responder a este cuadro, Mateo elaboró una exhortación que invita a la sencillez y a la humildad, a la acogida de los pequeños, a los pobres y a los excluidos, al perdón y al amor. Esboza así un modelo de comunidad para los cristianos de todos los tiempos. La comunidad de Jesús debe de ser una familia de hermanos. El fragmento del discurso eclesial que hoy se nos pone en referencia, en particular, refiere al modo de proceder hacia el hermano que se ha equivocado y ha provocado conflictos en el seno de la comunidad. ¿Cómo deben proceder los hermanos de la comunidad ante esta situación? ¿Deberían simplemente condenar y marginar al delincuente? No. En este contexto, las decisiones radicales y fundamentalistas rara vez son cristianas. Es necesario afrontar el problema con sentido común, con madurez, con equilibrio, con tolerancia y sobre todo con amor. Mateo propone un camino en varias etapas. Primero, Mateo propone encontrarse con este hermano en privado y hablar con él o con ella cara a cara sobre el problema. El camino correcto definitivamente no pasa por decir cosas malas por detrás, por hacer pública la falta, por criticar públicamente.
aunque no se invente nada, y muchas veces por difundir errores, calumnias o difamar. El camino correcto pasa por el enfrentamiento personal, leal, honesto, sereno, comprensivo y tolerante con el hermano en cuestión. Si este encuentro no funciona, Mateo propone un segundo intento. Este nuevo intento implica recurrir a otros hermanos, llevar contigo a una o dos personas, dice Mateo, que en serenidad, sensibilidad y sentido común sean capaces de hacer comprender al ofensor el sentido de su comportamiento. Si este intento también fracasa, el llamamiento queda para la comunidad. Luego la comunidad será llamada a confrontar al ofensor o al que está errado, recordarle las exigencias del camino cristiano y pedirle una decisión. En caso de que el ofensor o errado persista en su mala conducta, la comunidad deberá reconocer con dolor la situación en que este hermano se ha puesto y tendrá que aceptar que este comportamiento pues lo ha colocado al margen de la comunidad. No es la comunidad la que margina, sino el errado en sus comportamientos. Mateo añade que en este caso el que yerra será considerado pagano o recaudador de impuestos. ¿Significa esto que los paganos y los recaudadores de impuestos no tienen lugar en la comunidad de Mateo? No. Al utilizar este ejemplo, el autor de este texto no pretende referirse a individuos, sino a situaciones, a conductas. Se trata de imágenes típicamente judías para hablar de personas que se instalan en situaciones de error, que persisten en su mal comportamiento y que rechazan toda oportunidad de integrarse a la comunidad de salvación. ¿Tiene la Iglesia derecho a expulsar a pecadores? Mateo ciertamente no sugiere aquí que la Iglesia pueda excluir de la comunión a cualquier hermano que se ha equivocado o errado. En realidad, la Iglesia es una realidad divina y humana, donde convive la santidad y el pecado. La Iglesia debe tomar posición cuando uno de los miembros conscientes y obstinadamente rechaza la propuesta del reino, realiza actos que van frontalmente en contra de las propuestas que Cristo vino a traer. En este caso, sin embargo, ni siquiera es la Iglesia la que excluye al infractor. Es el infractor el que yerra. Por sus elecciones, se sitúa decididamente al margen de la comunidad. La palabra tolerancia es una palabra profundamente cristiana que sugiere respeto por los demás, por sus diferencias, incluso por sus errores y carencias. Sin embargo, ¿qué significa tolerancia? ¿Significa que cada uno puede hacer el mal o el bien que quiera, sin que ello tenga ninguna preocupación por nosotros? ¿Implica negarse a intervenir cuando alguien realiza acciones que amenazan la vida, la libertad, la dignidad, los derechos de los demás? ¿Significa que debemos ser indiferentes cuando alguien asume conductas de riesgo porque es mayor y está vacunado y nosotros no tenemos nada que ver en eso? ¿Cuáles son los límites de la tolerancia? Ante alguien que persiste en el error, que destruye su vida y la de los demás, ¿deberíamos quedarnos con los brazos cruzados? ¿Hasta dónde llega nuestra corresponsabilidad hacia los hermanos que nos rodean? ¿No es la tolerancia tan a menudo una excusa que sirve para disfrazar la indiferencia, el desprecio de responsabilidades y la autocomplacencia?
El Evangelio de este domingo sugiere nuestra corresponsabilidad de ayudar a cada hermano a tomar conciencia de sus errores. Nos invita a respetar a nuestro hermano, pero no estar de acuerdo con sus actitudes equivocadas que ha estado asumiendo. Amar a alguien no es permanecer indiferente cuando se hace daño. Por eso, amar significa muchas veces corregir, amonestar, cuestionar, discrepar, interpelar. Es necesario amar y respetar mucho al otro para correr el riesgo de no estar de acuerdo con él, de hacerle observaciones que lo lastimen. Sin embargo, es una exigencia que resulta del mandamiento del amor. ¿Qué actitud tomar hacia quienes cometen errores? ¿Cómo proceder? En primer lugar, es necesario evitar dar publicidad a los errores y deficiencias de los demás. Denunciar públicamente el error de un hermano podría significar destruir su credibilidad y su buen nombre, la paz y la tranquilidad, las relaciones familiares y la confianza de los amigos. Provocar juzgar a alguien en la plaza pública, sea o no culpable, es condenarlo de antemano. No es darle la posibilidad de defenderse y de explicarse. Es restringir su derecho a apelar a la clemencia y la capacidad de perdón de los demás hermanos. Humillar públicamente al hermano es ante todo una grave ofensa al amor. Por eso el Evangelio hoy nos invita a ir al encuentro del hermano que ha fracasado y reprenderlo. Sobre todo nuestra intervención con nuestro hermano no debe de estar guiada por el odio, la venganza, los celos, la envidia, sino por el amor. La lógica de Dios no es la de condenar al pecador, sino buscar su conversión. Esta es la lógica a la que estamos invitados, a enfrentar, a dialogar y a hacer acuerdos. La Iglesia tiene el derecho y el deber de pronunciar palabras de denuncia y condena ante actos que afecten gravemente el bien común. Sin embargo, debe distinguir claramente entre la persona y sus actos ilícitos. Se deben condenar las acciones equivocadas. Quienes cometieron estas acciones deben de ser vistos como hermanos, a quienes se les ama, a quienes se les acoge, a quienes siempre se les da otra oportunidad para aceptar la propuesta de Jesús e integrarse a la comunidad. Dios Padre, por intercesión de María Santísima y el Señor San José, alcánzanos la gracia de continuar haciendo un camino de unión con Dios, cuya meta es disponernos de manera total e incondicional a la realización de tu voluntad, hasta llegar a ser siempre y en todo lo mejor. Adelante, siempre adelante, pues lo quiere San José.